Bien, mis queridos amigos televidentes, este es el último segmento de conversación que vamos a tener en este programa especial del día de hoy, donde cierro mi participación en este primer ciclo de Tiene la Palabra Diputado. Sigo conversando con mi colega Pedro Pablo Peñalosa y la pregunta ahora es, bueno, Pedro, ¿por qué insistir en cubrir esta fuente? Esta fuente que cuando tú le dices a cualquier persona, te debe pasar. Cuando tú le dices a cualquier persona, no, es que yo tengo un programa en la Asamblea Nacional y cubro la Asamblea Nacional, y la gente te contesta, en la Asamblea Nacional no está pasando nada, porque es que no los dejan hacer nada, ¿no? Sí. ¿Por qué insistir? Porque es importante estar aquí, Pedro. Bueno, uno es fastidioso, ¿no? Bueno, aparte. Y preguntón. Sí, esa es la primera parte. Y fastidioso. Ajá. No, la otra porque este poder sigue siendo, repito, un poder clave para la democracia venezolana. Incluso cuando vemos esta cantidad de sentencias que ha sacado el Tribunal Supremo de Justicia, estas decisiones del Ejecutivo contra la Asamblea, te demuestra que la Asamblea, pues bueno, el hecho de que haya cambiado la mayoría, ya partió en dos la historia reciente del país y ha marcado la agenda política este año. De alguna manera, desde aquí, las discusiones que se han dado, las propuestas que se han llevado, repito, que no han sido aprobadas por el Ejecutivo, no han sido promulgadas, han sido respaldadas por el Tribunal, no. Pero ha generado esa discusión y ese debate tanto que incluso ha trascendido el país. O sea, parte de la discusión que se da afuera, la OEA y en otros organismos, es precisamente por el enfrentamiento entre los poderes públicos, y ese enfrentamiento es posible por la posición que ha asumido la Asamblea Nacional. Entonces, sigue siendo noticia. Otra cosa es las propuestas que aquí se han planteado, los proyectos, ¿han prosperado? Bueno, hemos visto que no, porque hay un bloqueo absoluto, pero sigue siendo, repito, un punto fundamental y de alguna manera ha ido marcando la agenda política e informativa este año. Y en materia de investigación también. Claro. Entiendo que los diputados poco han podido progresar en la investigación desde el punto de vista penal de las cosas que han salido a relucir aquí en las comisiones, que se han investigado escándalos de todo tipo. Sí. Por citar uno nada más, el tema eléctrico, por Dios. O sea, la historia de los bolichicos, sí, la conocen hasta en la China. Y todas las investigaciones que lleva la Comisión de Contraloría. Y te digo más, no solamente son los periodistas que se ocupan de la fuente. Cuando tú ves la amenaza sobre la inmunidad parlamentaria, bueno, ¿por qué? Que es el otro megatema de ahora. Si la Asamblea no funciona, no sirve, entonces ¿para qué te preocupa? No, te preocupa porque este es un espacio donde se hace política, se genera un discurso y eso tiene, por supuesto, un efecto en la calle. Entonces, esta es una fuente que sigue siendo, más allá de los obstáculos, repito, una fuente fundamental para entender y sobre todo en esta etapa, porque en realidad el liderazgo de la oposición también se ha robustecido desde la Asamblea. O sea, su planteamiento, recordemos, si hablamos hace un año de Henry Ramos Alup y lo vemos ahora, que creo que ha habido algún cambio, ¿no? Me lo dijo en este programa. Jamás se lo imaginó. Él mismo no se lo imaginó. Claro, por eso te digo, o sea, y todo eso ha pasado con la banca de la unidad. Gente que de repente tú ayer no conocías, que quizás en sus estados, en sus regiones, pero poco más, hoy en día tienen una proyección nacional y llevan temas como, bueno, alimentación, electricidad, salud, y es por estar en este espacio. Entonces sigue siendo muy importante, más allá, incluso creo que los ataques que ha sufrido demuestran su importancia y su relevancia. No hablamos de las elecciones de gobernadores y yo creo que es interesante revisarlo. Porque claro, porque es que la gente además se pregunta cómo es que eso quedó así, que el gobierno y el CNE dicen no hay elecciones y eso quedó así, como si fuese cualquier cosa, como que tú puedes decir que no. Sí, yo creo que en realidad este año la única elección que el gobierno ha admitido es la elección de Miss Venezuela. De ahí para abajo es muy difícil, en realidad, que acepte otro porque frente al riesgo de perder. Y es lo que está planteado. En el caso de las gobernaciones ya vimos lo que pasó el 6 de diciembre. Entonces, claro, si eso se reproduce en una nueva elección, pierden 20 gobernaciones. Claro, el escenario electoral está... Entonces es mucho más complicado que se lleve adelanto esas consultas y cualquier otra. Es la pelea por el revocatorio, el tema de las gobernaciones. Por eso aquí también hay que ver las cosas en su contexto. Aquí lo que está en peligro es el derecho al voto. En el pasado se peleaba por las condiciones electorales, para que no hubiera ventajismo, para que se respetara el resultado. Ahora ni siquiera tenemos derecho al voto. Hoy en día es para que haya elección. Hoy la pelea es para que haya elección, no para aquello que antes no era parte del debate de las condiciones, etcétera. No, hoy en día es simplemente para que tengas la posibilidad de expresar tu voluntad, ¿no? Así está ahorita el debate en Venezuela. Hay muchas cosas que uno podría contar de su permanencia y de su trabajo haciendo la cobertura de esta fuente. Yo quisiera pedirte un gran momento y un pésimo momento en tu historia dentro de esta fuente. Oye, se me ocurren pésimos. Grandes. A ver, gran momento es el día que te llevaste una ley que nadie tenía y nos tuviaste a todos y lo sacaste en el Universal y nos dejaste a todas así con los ojos claros y sin vista. A mí también me pasó, estando bien chiquita. Es parte ahí. No, bueno, recuerdo cuando en los trabajos que hicimos sobre la
los familiares de en ese momento presidenta de la Asamblea, Cilia Flores, que bueno, tuvo una respuesta bastante dura, y estamos hablando de una jefa de un poder público, del Parlamento, contra un periodista, ¿no? Entonces, claro, aquello, tú te sientes abrumado por más que sea, no sé, aquí hay un drama ni mucho menos, pero bueno, te das cuenta cuando lo ves en contexto lo que representó aquellos trabajos sobre el nepotismo, las denuncias de nepotismo en la Asamblea Nacional. Y luego, bueno, creo que es una fuente, lo que te decía, muy interesante por las posibilidades que tienes tú de aprender, de estar en contacto con actores políticos, con gente que influye, que tiene, pues bueno, que está en el ojo del huracán, y tú te nutres de toda esa discusión. Pero luego, bueno, obviamente ha sido una etapa de muchos obstáculos. Cuando yo arranqué aquí cubriendo asamblea, uno podía estar entre los diputados, estar allí con esos sentados al lado de ellos. Ahí te ponías tú, yo me Que acuerdo. me pareció un exceso. Y no lo veíamos, no lo veíamos. Entonces todo el mundo decía, ¿dónde anda Pedro Pablo metido? Uno guilladito ahí. Porque como ellos son prensa escrita y no necesitan andar con el micrófono, entonces eran mucho más sigilosos. Nosotras, Beatriz Adrián del Valle, claro, y yo, en aquella época, no había manera de esconderse. Exactamente. ¿No? Pero luego eso comenzó, las restricciones, y ya tú no podías sino estar en un pasillo frente a una pantalla de televisión. No, lo del televisor fue como exactamente, siguiendo. Creo que fueron muchas cosas, pero lo interesante es que, bueno, ya hoy podemos estar nuevamente acá y seguir el pulso de esta fuente que, repito, es muy, muy rica, muy interesante, y que va a seguir dando mucho de qué hablar, ¿no? Sí, yo no sé qué fue peor, si el día que nos cerraron los baños, estando yo embarazada, o el día en que nos dijeron que no podíamos entrar. Sí, bueno, más nunca. A veces le daba aquí a esta zona, ¿no? Aquí a... Había protestas y cerraban la puerta de ingreso a la asamblea y dejaban a los periodistas entre los que manifestaban en la puerta. ¿Sabes? Por favor, una vez nos quedamos atrapadas entre La Piedrita, el colectivo La Piedrita, allá afuera, lanzándonos de todo, y aquí, que no nos dejaban pasar, o sea, no teníamos dónde escondernos. Exacto, sino casos como ese, bueno, cantidad, y vea que uno de todos los obstáculos que tuvo que enfrentar, que eso, pareciera que no estoy acudiendo a una asamblea, que uno se imagina que es algo mucho más sencillo, ¿no? Todo más organizado, pero al contrario, ha sido de muchos obstáculos. Pero también eso ha hecho que uno crezca mucho, ¿no? Como profesional, porque tiene una experiencia que quizá otros no tienen, ¿no? Sí, además tenemos casi todos los nervios de acero, ¿no? Aquí estamos, esquina casi caliente de allá arriba, esquina caliente de allá abajo. Claro, casi se ha visto todo ya. Casi se ha visto todo. Yo creo que hay una lectura que no recuerdo cuál de todos los periodistas más experimentados que nosotros, por no decir más viejos, decía... Sí. Oye, si yo me hubiese imaginado lo que venía después de aquel día en que los diputados trataron de pasarse por la reja, yo estaba aquí, y ese fue mi primer día en la vida como reportera. Nunca en mi vida había olido una bomba lacrimógena y me agarró bueno, eso ya te estrenaste como debe ser. Bello. Más de una. Así que bueno. Ahí, sí, bueno, acá está eso, o sea, lo que fue ese asalto a la asamblea, porque bueno, esto era el Congreso de la República, y en esa transformación que pasó por la Constituyente y luego Asamblea Nacional, bueno, pasaron muchas cosas en el camino, también muchas decisiones y muchas dificultades, ¿no? En realidad ha sido una etapa interesante. Un carrusel de emoción. Interesante. Sí, para decirlo menos. Para decirlo menos. Bueno, yo tengo que despedir el espacio de hoy, agradecida con Telecaribe, mi casa que me adoptó cuando veníamos todas de una etapa profesional muy difícil después de haber salido de nuestros trabajos de mucho tiempo. Por lo menos yo pasé 10 años en mi trabajo anterior en Globovisión, y ser adoptada por otra casa de esta manera tan bonita y tan afectuosa como lo fui, pues lo agradezco profundamente. Igual a todos mis jefes, al equipo de Notiminuto, a mi equipo, a mi director, ya empezó la lágrima de la manga japonesa a temblar aquí, a todo mi equipo técnico, porque de verdad que sin ellos esto no hubiese sido posible. Era reencontrarse con la fuente, era muy importante para muchos periodistas, ustedes lo saben. Poder llevar lo que pasa aquí a todos ustedes era un reto profesional muy grande. Y yo tuve la suerte de que Telecaribe y Notiminuto me dieron la oportunidad de estar aquí. Yo no me voy, Ita, voy a asumir un reto profesional muy grande, que es emprender mi propia productora de contenidos, y por otro lado, pues bueno, hay compromisos familiares que tengo que atender, lo cual no quiere decir que si se da la oportunidad pueda estar frente a ustedes en esta pantalla otra vez. Los voy a dejar además con la conducción del espacio en manos de Pedro Pablo Peñalosa, un profesional que no solamente es mi amigo, no solamente es mi compañero en la universidad, sino que además es una persona en la que creo profundamente desde el punto de vista ético. Así que bienvenido. Muchas gracias. A batearla como siempre. Todo el éxito. Cuando escuché lo del testigo, me pregunté, ¿el testigo estrella?
No te acuerdas. Espero que no. Giovanni Vázquez. Sí, cuidadito ahí. Mejor déjalo en testigo nada más, lo acepto, pero hasta ahí nada más. Bueno, aceptado el testigo, tengo que despedir el espacio agradeciendo de nuevo su confianza y por creer, como siempre, pues en lo que hacemos.